Para Fernando Pérez no existe otro enigma que el simple deseo de comunicar una emoción. Sus películas, como Los Sueños, nos hablan de nuestra realidad con la mirada en el cielo. Fernando, por el cine, es capaz de entregarlo todo para que al apagar las luces se encienda el universo. Recuerdo que cuando tenía 12 años fui al cine con mi papá, que es cartero, y vi El puente sobre el río Kwai. Y salí maravillado de ver esa película. Y mi papá me dijo a la salida, esa película está bien dirigida. Yo no sabía que era un director de cine, pero ahí me enteré por primera vez que existían directores de cine, porque para mí el cine eran los actores, lo que ocurría. Y en ese momento, que yo tenía 12 años, pensé, a mí me gustaría ser director de cine. Y eso se me quedó como una idea que creo que ninguna otra cosa me entusiasmó después en la vida de trabajos posibles que pudiera tener como ese. Y cuando yo vi la película aquí, hacer cine era un sueño, una quimera, una imposibilidad. Después no logré hacer mi primera película hasta que tenía 40 y pico de años. Pero bueno, yo sentía sin serlo que eso era lo que siempre a mí me gustaría hacer. Yo tengo un método, eso sí. Y el método parte de lo siguiente. Cuando tengo ya el guión, y yo considero que tengo un guión que puedo lanzarme a filmar cuando siento que tiene una estructura dramatúrgica, al menos para mí convincente, ¿no? Es decir, que sienta que ahí está la estructura clásica respetada. Yo digo, bueno, ¿dónde está la línea principal? ¿Y qué es lo fundamental que hay que cuidar en esta película? ¿Qué es lo que va a regir todo lo demás? En Clandestino se trabajó mucho en montaje, es decir, el cine de género, el cine de acción, el cine épico fue marcando un montaje muy fragmentado en plano. En Hello Hemingway ya íbamos por planos más detenidos, más lentos, y en Madagascar sí ya era otro tipo de puesta en escena más demorada, más suave, más lenta. Para mí la búsqueda de locaciones, el entorno, la atmósfera, el lugar es fundamental. Yo aquí aplicaría lo mismo que dijo Eisenstein de no filmar un intercut como cualquier cosa. Yo creo que buscar una locación es como que uno tiene que tratar de buscar la locación antológica. Y por ejemplo, ha habido muchos casos en que una locación, el descubrimiento de una locación, me ha hecho a mí variar la dramaturgia de una escena que estaba escrita en el guión. Incluso a veces crear una nueva escena para el guión y la película que estoy filmando. La locación lo ha determinado. Porque hay locaciones que en sí mismas te sugieren y te permiten enriquecer y descubrir nuevos elementos que ayudan a la película. En el mismo Madagascar. Por ejemplo, teníamos una escena en que Laurita, la abuela, y otros dos muchachos están reunidos en un círculo invocando a Madagascar. Y la madre los está observando por una ventana de la casa. Esa locación nunca nos apareció. Nosotros queríamos que fuera una locación irreal, que tuviera ciertas características y no aparecía. En el guión estaba que ellos estaban en el patio de la casa, la cámara hacía un dolly y descubría a Laura, la madre, ajena a eso, viendo la televisión en un programa anodino, etcétera, que era la cotidianidad de todos los días. Ella en un mundo mediocre, rutinario, y ellos soñando con algo más elevado. Y esa locación nunca apareció. Y no sabíamos cómo iba a quedar. Siempre la dejamos pendiente. Dijimos, no, tiene que aparecer en algún momento, en algún momento. Y buscando otra locación, subimos ahí al
al lugar donde está la chimenea en el puente de hierro. Y cuando subimos ahí, descubrimos ese lugar y dijimos, este podría ser. Y cambiamos toda la puesta en escena que estaba propuesta en el guión. Para mí el guión técnico es fundamental. Es fundamental porque creo que es lo que asegura que uno después puede improvisar. Y en la prefilmación yo siempre pido un tiempo de 15 días, después que tenemos las locaciones, el reparto, armado, la mayor parte de los elementos que van a conformar la puesta en escena, 15 días para encerrarme con el fotógrafo y el director asistente a armar el guión técnico. El guión técnico, plano por plano, secuencia por secuencia, detalle por detalle. Y es con ese guión técnico que yo trabajo. Una vez que yo tengo ese guión técnico, puedo ensayar en locaciones con los actores. Siempre me gusta ensayar previamente con los actores en locación. Y después puedo salir a filmar. Y puedo salir a filmar porque sé que si se me presenta un problema no previsto por el guión técnico, voy a tener la base para poder improvisar. Me va a dar espacio a la intuición, a la sorpresa, a la búsqueda, a la improvisación. Pero jamás, creo que nunca lo haría. Saldría sin un guión técnico, es decir, voy a improvisar a ver qué es lo que pasa. Creo que en ese momento me sentiría muy seguro. Una situación uno la filma y no es siempre la misma. Depende del actor, del estado de ánimo del actor. Yo he ensayado, por ejemplo, con actores y han hecho un ensayo brillante en la prefilmación y después del día del rodaje esa magia no se ha producido. O al revés, hemos hecho un ensayo, hemos preparado todo en la prefilmación y en el rodaje ha sido algo distinto, fue algo maravilloso y una idea te puede llevar a la otra. Cuando eso no te empieza a funcionar, tú tienes que empezar también a improvisar o a buscar soluciones. La dirección de actores para mí, me atrevo a decir que es un misterio. ¿Por qué razón? Porque yo he leído mucho, bueno, he tratado de prepararme para la dirección de actores, leí mucho Stanislavski, Brecht, siempre uno trata de encontrar en los libros, bueno, cómo lo hace Bergman, cómo lo hizo Fellini, y uno maneja toda esa información. Pero también uno trata de crear su propio método, que es lo que uno va descubriendo poco a poco. Y para mí, en la dirección de actores, hay elementos misteriosos. Después voy a tratar de explicar por qué. Pero lo fundamental es el proceso de casting, la selección de reparto. Después viene, bueno, cómo crear la atmósfera para que ese actor logre desarrollar el personaje como uno lo siente o como el personaje debe sentir. Yo creo que no todos los actores son iguales. Yo pienso que el director tiene que observar también con qué actor o con qué tipo de actor está trabajando. Porque yo creo que hay actores que son más técnicos, otros son más intuitivos y hay diversidad. Entonces uno tiene que trabajar con ellos de acuerdo a esas características, a esa observación que uno logre establecer sobre el actor con el que está trabajando. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Primo, yo creo que se está muriendo. ¿Le habrá dado memoria? Rosenda, me botaron. Con determinados actores uno siente que tiene que hacer un trabajo de mesa muy profundo, tener estudiado la historia del personaje hasta el más mínimo detalle, etc. Con otros no, con otros un poco a impulso de intuición y de sensibilidad que logran la identificación con lo que se quiere. Y por ahí anda el camino. Ahora, ¿por qué hay misterio en esto? Porque de toma a toma, de plano a plano, el actor no siempre reacciona. Y cómo uno puede encontrar los resortes para que el actor
reaccione, si no igual, al menos con el esplendor y la fuerza que tiene que hacerlo. Y ahí uno no puede ir con fórmulas, uno puede ir con fórmulas, uno puede ir con ideas para provocar, mover, ayudar y propiciar que el actor logre el estado de gracia que debe tener. Y eso depende, pienso yo, de la comunicación que pueda existir entre el director y el actor, y que el director respete las características de ese actor, no las violente. Aunque a veces uno no tiene concebida la banda sonora en su totalidad desde el principio, yo creo que eso se va enriqueciendo en la edición cuando ya uno tiene la visión definitiva de la película. Sí hay secuencias que nacen con una banda sonora determinada. Y eso influye justamente en la manera en que tú vas a filmar, en la manera en que tú vas a hacer esa imagen. Estoy buscando un ejemplo de experiencias que yo haya tenido con una secuencia que haya surgido con una banda sonora determinada. Por ejemplo, la secuencia inicial de Madagascar, cuando se ven los rostros que no sabemos que vienen en bicicleta, filmados con telefoto en primer plano, que son caras angustiosas que uno no acaba de ubicar en qué están. La banda sonora que nosotros nos imaginamos para eso era una banda sonora como si estuviera escuchada, como si fuera escuchada a través de algodones, es decir, era como un recuerdo, uno tuviera algodones en los oídos y escuchara lejano y lento. Trato de elegir el director de fotografía por la afinidad creativa e incluso personal que pueda tener con él. Y después también está el proyecto que vas a emprender. No creo que haya directores de fotografía que sirvan solamente para una cosa o para otra. Hay directores de fotografía que pueden hacer todo tipo de proyectos porque justamente se trata de eso. Pero a veces uno siente, a veces yo tengo la intuición de que hay un determinado director de fotografía que puede crear una determinada atmósfera en una línea que es mucho más propia, más personal de él, aunque haya otros que puedan hacerlo también. Lo primero es salir a ver las locaciones. Por ejemplo, ahora que comenzamos este proyecto, yo comencé la pre, se tiró el guión, me dijeron, bueno, ya está el fotógrafo, y al día siguiente nos fuimos a ver las locaciones. Ni discutimos el guión. Él lo leyó, me dijo, sí, me parece esto, etc., pero salimos a ver las locaciones. Y ahí es donde nosotros empezamos ya un poco a concretar la imagen de la película. Y buscando las locaciones es que empezamos a discutir cosas del guión. Eso yo lo he hecho con Raúl Pérez Ureta, es decir, con otro fotógrafo, por ejemplo, con Adriano Moreno. Otras veces yo me he sentado y he discutido el guión plenamente y después, bueno, en las locaciones repetimos también este mismo proceso. Dirigir cine es una pasión que uno tiene y yo recuerdo una vez la hija menor mía, yo la llevé a una filmación cuando tenía 12 años y cuando llegamos a la casa me dijo, Pipo, ¿qué es lo que tú haces como director de cine? Y me hizo pensar por primera vez qué respuesta le dije, bueno, ¿tú no lo viste dirigir? Me dijo, no, pero específicamente, ¿qué es lo que tú haces? Porque yo vi que el pavo estaba manejando la cámara, el sonidista hacía el sonido, el editor después te edita la película y los actores actúan. Pero tú, ¿qué haces como director de cine? Yo pensé, yo creo que es tener una idea,
una idea que uno quiere comunicar y saber transmitirla a un equipo que va a trabajar contigo. Arrastrar ese equipo a ese sentimiento y a esa posibilidad de comunicar una emoción. El secreto es silbar. Porque la vida es eso. Silbar. Silbar.